Capítulo 92. La pelea con Iron War convirtió a Crow en una celebridad de la noche a la mañana, sobre todo entre los de primer año, pero los faunos de los años superiores habían empezado a felicitarlo y, de repente, algunas mujeres faunos lo miraban con interés. Podría haber estado interesado en ello, de no ser por los sentimientos tan sinceros de Willow hacia él y por no querer lastimarla. Algunas de esas mujeres rondaban los 20 años, lo que le parecía mucho más aceptable. Pero no había tiempo para eso. Tenía demasiado en qué pensar, y el castigo con Ozpin le dio tiempo para hacerlo. Normalmente, el director no habría estado a cargo, pero aún le faltaba un profesor que lo sustituyera y estaba asumiendo trabajo extra para ayudar a los demás profesores. Todos estaban demasiado ocupados con la llegada del festival. Ozpin parecía molesto, pero no enfadado, y esa molestia podría deberse también a otras cosas. Crow conocía al hombre desde hacía más de 20 años, pero eso no significaba que pudiera leerlo como un libro. Ozpin siempre había sido un viejo misterioso, y llevaba muchos más años en este planeta que Crow, incluso entre las líneas temporales. Confío en que haya aprendido una valiosa lección, señor Branwen. ¿De verdad? Los faunos me han amado por lo que hice, pude humillar a un arrogante, y solo tuve que pagar 2 horas de tiempo libre. Ozpin suspiró. Claro que lo diría. Son nuestros invitados, señor Branwen. Debemos tratarlos con respeto. A usted más que a nadie. Él más que nadie, ¿eh? Parecía un guiño obvio a que su nombre había aparecido en los periódicos cuando se desató la apatía. El público lo había olvidado por completo para entonces, pues su capacidad de atención era demasiado corta, pero durante un tiempo había sido tema de conversación. Se había dividido en 2 bandos. Uno, lleno de compasión, lo llamaba víctima, y el otro, que decía que había recibido su merecido por meter las narices donde no debía, y que solo se había arriesgado a empeorar las cosas al interferir. La misma mierda de siempre. Gente que quería ayudar al mundo, pero no estaba dispuesta a esforzarse más que con unos pocos buenos deseos, y aquellos que estaban descontentos con el estado del mundo y querían que todos los demás fueran tan misántropos como ellos. Puede que se vieran como polos opuestos, pero eran más parecidos de lo que creían. Ambos grupos eran civiles perezosos sentados frente al televisor consumiendo comida rápida y bazofia. La verdad es que no me importa la opinión de cazadores de sillón como ese, dijo, intentando no sonar demasiado brusco. Entendía por qué Ozpin tenía que llevarse bien con Atlas, pero no iba a hacerlo él mismo. Además, me buscó primero con falsas excusas. Tenía que hacer una declaración o los estudiantes de Atlas me habrían echado encima. Ozpin suspiró. He hablado con el director de la Academia Atlas para expresarle mi pésame, pero le pregunto con firmeza a qué se debe. Solo dijo que había animado a sus alumnos a hacerse amigos tuyos. Afirma que es porque no quería que nadie te confrontara por tu imagen en los medios. Crow resopló ante eso, sin creérselo ni por un segundo. Dudaba que Ozpin lo creyera. El director de Atlas también sería general en el ejército, igual que Ironwood lo sería en el futuro. Gente así no iba por ahí animando a otros a hacer amigos. La Academia Atlas no era un preescolar. Me sorprende que María no esté aquí para insultarme. María ha ido a buscar a su mentor y a la joven Amber, comentó Ozpin. Crow se animó. Y si no te cuidas, podría decirle a la señorita Amber lo violenta que has estado últimamente. Seguro que la decepcionarás. Uf. Un golpe bajo, viejo. Un golpe bajo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Hacerme el tonto delante de ellos? ¿Fingir que no me importa que Atlas me vigile? Habría esperado que lo derrotaras, que hicieras tu declaración con calma y que luego lo dejaras estar. No que humillaras a uno de ellos delante de las otras escuelas. Ozpin se cubrió la cara con una mano. Tienes que entender que hay política en juego. No solo entre las academias, sino entre los reinos. Esta no era la clase de conversación que un director tendría con un alumno, y Crow se dio cuenta de que el simple hecho de que Ozpin lo explicara significaba que le estaba mostrando cierto grado de confianza. No necesariamente confianza en que Crow formara parte de su círculo íntimo, sino confianza en que era lo suficientemente inteligente como para comprenderlo todo y actuar en consecuencia. Para su fastidio, eso lo presionó. Crow suspiró. Está bien. Pégame. ¿Cuál es el panorama general? Atlas se ha disculpado en silencio por el desastre en los muelles, ofreciendo a Montanglen un festival vital gratuito. Esto les beneficiará en especie una vez que creen su segunda ciudad, pero eso probablemente ocurrirá dentro de muchos años. Por ahora, esto beneficia enormemente a Vale, así que es una disculpa generosa.
Sin embargo, aún queda tu asunto. Crow tarareó. Atlas se encuentra en una situación difícil. Obviamente, no querían que un estudiante como tú se viera involucrado o resultara herido, y por mucho que los medios se hayan esforzado por presentarte como un niño que solo busca atención para salvar las apariencias, muchos en Atlas te ven como una víctima. Lo siento. ¿Un niño que solo busca atención? Yo. Ozpin hizo un gesto con la mano. Nadie en Atlas te conoce de verdad, así que solo tienen lo que muestran sus medios. Tienen algunas imágenes tuyas, pero están seleccionadas para mostrarte de forma negativa. Lo entiendo, viejo, pero ¿qué he hecho para que me retraten así? No es por sonar aburrido, pero he sido prácticamente un estudiante modelo. Tus hábitos de bebida, por ejemplo. Crow se rió. ¿Qué? ¿Dices que soy malo porque bebo alcohol? Al ver que Ozpin no se reía ni reaccionaba, Crow se quedó boquiabierto. ¿En serio? Atlas es muy tradicional en muchos sentidos. La edad para beber allí es de 18 años, pero la edad para vender alcohol es de 21. El alcoholismo está mal visto, principalmente porque es una gran responsabilidad en el ejército. Presentarte como un borracho también ayuda a disminuir el valor de lo que dices, ya que podrías haber estado borracho. Genial. Entonces Atlas piensa que soy un borracho. Solo la gente común. Los estudiantes de la Academia Atlas te ven como un cazador, pero también saben que tienes motivos para estar molesto con Atlas. La cuestión es que llamaste mucho la atención en Atlas, ya que buscaban invalidar preventivamente cualquier declaración que hicieras. Luego no hiciste ninguna declaración, lo que dejó a las cadenas de noticias haciendo todo lo posible por manchar tu imagen con una imagen bastante estúpida. Si hubieras salido a gritar y vociferar, podrían haberlo aprovechado, pero te convirtieron en doble víctima al atacarte cuando no te defendías. Esto se estaba volviendo demasiado complicado para la mente de Crow. Nunca había sido de los que conspiraban ni pensaban. Ese era el trabajo de Ozpin. El suyo consistía en que le señalaran un problema para poder solucionarlo. Crow no era tonto, y podía ser perspicaz cuando lo necesitaba, pero era más astuto en el combate. Podía distinguir cuando alguien ocultaba algo, cuando alguien estaba listo para luchar y cuando alguien tenía malas intenciones. Pero pónganlo en una sala con un montón de gente sonriente, dispuesta a conectar y fingir interés para obtener beneficios políticos, y rápidamente se convirtió en la sombra osca en un rincón con una copa en la mano. Nunca se le habían dado bien esas cosas. Explícamelo. ¿Qué necesito saber ahora mismo? Ozpin rió entre dientes e hizo lo que le pidió. No te dejes incitar a una confrontación, ya que eso hará que parezca que guardas rencor. No te alinees demasiado con los faunos o lo usarán como prueba de que eres simpatizante. Por último, no insultes demasiado a Atlas. O si no puedes evitarlo, insulta también a otros reinos. Cuanto más señales a Atlas, más te verán como un problema. De acuerdo, suspiró Crow. Pero no veo por qué es un problema. Ya estamos en Vale. El Festival Vital se acerca y se transmitirá a todo el mundo. Aunque no compitas, espero que Atlas te preste atención. Aunque solo sea por temor a que montes un escándalo y saques sus trapos sucios a la luz pública. Esa es su gran preocupación ahora mismo. Y que te vean agrediendo violentamente a un estudiante de Atlas, da la impresión de que tienes algún problema, lo que los pondrá aún más nerviosos. Es pánico entonces. ¿Tienen miedo de mí? Sí. Atlas no tenía miedo de lo que pudiera hacer, siendo un niño, pero les preocupaba el daño político que causaría si armaba un escándalo. El festival los obligaría a portarse bien, y querían ver lo mismo de él. Crow maldijo. Quizás exageré un poco. Pero era Ironwood. Es un imbécil. Me portaré bien. Solo quiero que sepas que no seré un pusilánime. No le pediré que lo esté, señor Branwen. Que tenga una buena noche. Dijeron que la curiosidad mató al gato. En el caso de Crow, le dio tarea. Antes no le importaban en absoluto las tonterías que Atlas decía de él, pero Ozpin le había dado esa idea, así que pasó una hora en la biblioteca consultando noticias y programas de Atlas sobre la época del ataque de Apathy. Como había dicho Ozpin, salió en bastantes. Su foto policial era horrible, pero lo habían elegido por eso. Habían encontrado una foto suya de Signal, borracho y con aspecto destrozado a los 15 años. Para desacreditarlo. Las opiniones sobre él variaban según el canal y el periódico. Los más nacionalistas lo retrataban como un mentiroso y un estafador, un chaval que inventaba historias para intentar lucrarse con 15 minutos de fama.
Las noticias imparciales adoptaban un enfoque más compasivo, presentándolo no solo como víctima de un desafortunado accidente causado por el colmillo blanco, sino como víctima de sus propios demonios internos. Dañaron su credibilidad al tratarlo con condescendencia, terminando con comentarios como que esperaban que recibiera ayuda para su encuentro con la apatía, pero también para lidiar con su adicción paralizante. Esos cabrones me han estado haciendo pasar por un adicto, siseó. Crow siempre lo había rebatido cuando sus sobrinas lo acusaban, pero estos imbéciles lo hacían parecer mucho más real. Probablemente porque lo decían en las noticias nacionales como si fuera un hecho. Malditos. Y ahora van a tener un festín diciendo que soy un fanático anti-Atlas agresivo después de la pelea con Iron War. Menuda suerte la mía. A estas alturas, ya no había salvación. Lanzar una pelea no serviría de nada, era demasiado obvio. Lo mejor sería dejar que se olvidara cuando empezara el festival, y los titulares se centraron en eso. Probablemente era bueno que no compitiera, porque Atlas armaría un escándalo si le iba bien y celebraría su derrota si le iba mal. Volví a tiempo para salvar a Summer y ahora tengo todo este lío. Menudo lío. Salem era mucho más fácil de entender que esto. El siguiente día de clases fue una pesadilla. Toda la atención positiva de los faunos transferidos no le parecía tan atractiva, y era plenamente consciente de las miradas del contingente Atlas. Lo observaban mientras respondía preguntas en clase, susurraban al entrar en la cafetería, y entrenando, ¿qué demonios? Se sentía como una ardilla observada por 100 halcones hambrientos, cada uno memorizando cada detalle de su estilo de lucha. Peor aún, no podía reprenderlos porque simplemente podían decir que estaban evaluando la calidad de la competencia. Puede que no estuviera compitiendo, pero seguía siendo el más fuerte del año, así que tenía sentido medirse con él. Excepto que ninguno lo hizo. Bakuo y Mistral lo retaron con gusto a combates amistosos, pero ningún estudiante de Atlas se acercó, ya sea asustado por su paliza a Iron War, o por no confiar en su resistencia. Cuando luchó con calma contra los bakuanos y mistralianos, la diferencia se hizo aún más evidente. Crow Branwen odiaba a la gente de Atlas. Ese era el consenso general. Raven no ayudó persiguiendo a los atlesianos para entrenar. Claro, ya había desafiado a casi todos los transferidos de todas las escuelas al menos una vez, pero los rumores no eran muy precisos. Crow Branwen era un psicópata que odiaba a Atlas, y su hermana perseguía a los estudiantes de Atlas para vengarse. Esa fue la historia que pronto se extendió por la escuela. Por suerte, solo parecía importar en su año. Los estudiantes mayores los ignoraban porque eran de primer año. No fue el único que lo sintió. Gretchen se mantuvo cerca de él, y Raven y su equipo también lo notaron. A Raven pareció gustarle, diciendo que lo reconocían como una amenaza, pero Willow estaba mucho más nerviosa, y eso le preocupó, ya que ella sabía cómo era Atlas. La acorraló y le preguntó si debía preocuparse en el festival. No lo sé, admitió. Quiero decir que la mayoría de los medios no harán nada. Hablan mucho, pero son reactivos. Te harán pasar factura, pero son demasiado perezosos para hacer algo ellos mismos. Son los influencers y las noticias más extremas los que te preocupan, pero no creo que te amenacen. ¿Qué harían? Probablemente intentan provocarte. Solo quieren que pierdas los estribos y les arremetas. Así funcionan. Enfadan a la gente, la provocan y luego actúan como si cualquier enojo mostrado como respuesta invalidara el argumento del otro. Presentan a la gente como violenta. Llevan años intentándolo con mi padre. Me pareció tan infantil, como si la gente en línea te provocara a propósito y luego dijera pareces estar enojado, como si hubieran salido airosos de la discusión. Fue decepcionante escuchar que incluso los adultos de los medios lo hacían, pero quizá esperaba demasiado. El objetivo principal de los medios era vender publicidad, no contar las noticias, y métodos como estos no se habrían usado si no funcionaran para atraer a los idiotas. Se acabará en cuanto empiece el festival, le aseguró. Eso acaparará los titulares. ¿Crees que debería disculparme con Iron War? ¿El estudiante con el que peleaste? Willow lo consideró y se encogió de hombros. No estoy segura. Será mejor que lo dejemos pasar. Si intentas hacerte amiga de él ahora, solo los confundirás. Te prestarán aún más atención, preguntándose qué tramas. Caray. ¿Siempre sois así de paranoicos los atlesianos? Willow sonrió levemente. Atlas es el reino superior. Eso nos enseñan desde pequeños. Cualquier cosa o persona que lo amenace debe ser tratada con sospecha. Uno se acostumbra.
Los momentos más embarazosos son cuando la gente empieza a acusar a los atletas rivales de doparse solo porque ganaron a los nuestros. Sabía que había una razón por la que no le gustaba Atlas. Oye, un par de estudiantes vacuanos se acercaron a él después de las clases del día, ambos faunos y sonriendo alegremente. Solo queríamos decirte que nos gustó cómo trataste a ese imbécil. He oído que te gusta beber. ¿Quieres quedar un rato? Parecían un año mayores que él, así que probablemente habían obtenido la información de segunda mano. ¿Podría ser este el equipo de Salem? No. No podía hacer suposiciones. Ni siquiera tenía pruebas de que Salem tuviera un equipo en esta generación. Era posible que Cinder hubiera sido la primera vez que lo hizo. Me encantaría, pero estoy intentando reducir gastos. Mi equipo está preocupado. Ay, tío. Qué lástima. Para que lo sepas, te respaldamos si Atlas arma algún lío. Le ofreció el puño, y Crow le dio un golpe en la espalda. Nosotros también somos colmillo blanco, ¿sabes? Todavía resultaba desconcertante oír a la gente admitirlo abiertamente. He oído cómo te uniste a las protestas. Eres uno de los buenos humanos de nuestra lista. Me alegra oírlo. ¿Atlas te está causando algún problema? Miradas evasivas y movimientos de cabeza decepcionados, dijo el otro. No nos acusan de nada, pero se les nota que lo piensan. Y nadie ha pasado por alto que no hay ni un solo fauno en todos los equipos que enviaron. ¡Qué revelador! Así era. Atlas había enviado más equipos que Vacuo y Mistral, y aún así no tenía ni un solo fauno. Casi seguro que fue intencional. Crow se preguntó qué tan mal estarían las cosas para los estudiantes fauno en ese momento. Todo porque Atlas no reconocía sus errores. Cuídense entonces, dijo. Y tengan cuidado. Tú también, hombre. Cuida tus espaldas, Atlas, y nosotros cuidaremos las nuestras. Había pasado una semana desde que llegaron las transferencias y Crow se había quedado sin ideas. Ninguno de ellos se comportaba de forma inusual. Todos eran completamente normales, haciendo sus cosas, explorando Beacon y Vale, hablando tonterías y metiéndose en peleas. El problema era que Cinder y su equipo también habían hecho eso. Cualquiera que se infiltrara actuaría como todos los demás, dejándolo perdido y frustrado en cuanto a lo que se suponía que debía hacer. El Coliseo Amity había llegado hacía 2 días, despertando gran entusiasmo entre quienes nunca lo habían visto. Técnicamente era uno de ellos, así que se aseguró de fingir algo de asombro a pesar de no encontrarlo tan impresionante. Había estado allí demasiadas veces cuidando a los mocosos de Signal. Crow también había visto su interior, lo que le restaba algo de majestuosidad. Sin embargo, era impactante verlo en buen estado. Había quedado hecho un desastre tras el ataque de Cinder. Técnicamente hablando, no hubo incidentes en este festival durante mi tiempo. La respuesta fácil es que no hay equipos de Salem colándose. Sin embargo, las respuestas fáciles provocaron la muerte de gente. Las ideas de Willow sobre los periódicos habían resultado ciertas. El festival comenzó antes de que el torneo, técnicamente hablando, y los medios de Atlas estaban demasiado entusiasmados con la promoción de sus competidores, y sus logros en la creación de Mountain Glen, como para hablar de él. Quizás pensaron que sería mejor que su gente se centrara más en lo bueno que en lo malo. Estaban revisando las probabilidades de las casas de apuestas sobre quién tenía más probabilidades de ganar. Actualmente, las probabilidades favorecían a un equipo de cuarto año de Vale, pero estaban muy cerca. El equipo de Raven era un equipo completamente diferente, pero era de esperar, ya que eran de primer año. Raven no se lo había tomado bien, como era de esperar. No paraba de quejarse de lo mucho que la subestimaban los corredores de apuestas. Sin embargo, era más cómico que preocupante, sobre todo cuando se enfadaba en el desayuno. Las cosas no cambiaron realmente hasta que María regresó. Y ella no estaba sola. Hermano mayor. Amber corrió hacia Crow y se abalanzó sobre él, confiando plenamente en su capacidad para atraparla, pues se habría estrellado contra el pavimento si no lo hubiera hecho. Claro que sí, la sujetó con los brazos bajo las axilas y la balanceó. La pequeña rió emocionada. Tal como solía hacerlo Ruby. Te extrañé, pequeña, les dijo a ambos, uno aquí y otro en su mente. Crow la abrazó y hundió la nariz en su cabello para que nadie notara su expresión. ¿Has estado bien? ¿Sí? La niña se retorció y lo miró. ¿Regalos? Ni siquiera has dicho que estás feliz de verme y ya quieres tus regalos. Me alegro de verte. Sonrió Amber. Pero me prometiste que habría regalos. Y los habrá, pero están en Beacon. La vio temblar el labio inferior.
Pero te compraré un helado a la vuelta. El que quieras y de todos los sabores. ¿En serio? Sí. Tier, la mentora de María y actual doncella del otoño, parecía incluso mayor que la última vez que la vio. Tenía que apoyarse completamente en María para siquiera mantenerse en pie, y sus ojos estaban lechosos. Parecía que solo le quedaban semanas de vida. Sin embargo, su voz seguía siendo aguda. Por fin. Amber no paraba de hablar de ver a su hermano mayor desde tan lejos. Será mejor que la cuides. Lo haremos, dijo Summer. Ella y yo lo habían discutido que debían acompañarla. Él sabía que la verdadera razón era que querían conocer a Amber. Raven no quería saber nada de ella, y Taiyang vio la oportunidad de pasar un rato a solas con ella. Gretchen y el resto de su equipo no estaban realmente interesados. Soy Summer Rose. Encantada de conocerte. Willow Westschne, dijo la otra chica con una reverencia. Nos aseguraremos de que Amber esté bien cuidada. María, llévame con Ozpin. Ya era hora de que habláramos un rato. Pórtate bien, Amber. Y no los dejes. Esto no es como en casa. Te perderás aquí y nadie podrá encontrarte. Amber se aferró aún más al cuello de Crow. Está bien. María ayudó a Tier a subir a un taxi fuera del aeropuerto y se marcharon. Amber dejó que Crow la bajara, pero le ofreció la mano. Él la tomó sin pensarlo, acostumbrado a haber hecho lo mismo con Jan y luego con Ruby cuando eran más jóvenes. Summer y yo cantaban alegremente durante la exhibición. ¿Helado?, preguntó ella. Sí. Te traeremos un poco. Ven. Encontrar un lugar para vender helados no fue difícil. Los vendedores ambulantes se habían instalado aquí y allá para aprovechar el aumento de clientes. Summer y Joe se ofrecieron rápidamente a hacer fila mientras él y Amber se sentaban en las sillas y mesas del exterior. Crow se sentó y dejó que Amber se subiera a su regazo. Hermano mayor, susurró, repentinamente menos segura. ¿Se pondrá bien la abuela? Ah, mierda. La gente siempre decía que los niños no se daban cuenta de las cosas, pero Crow sabía que no. Los niños no se daban cuenta de lo que querías que se dieran cuenta, pero siempre se daban cuenta de lo que no querías que notaran. Así eran las cosas. Tu abuela se está haciendo vieja, dijo, para no ser llamado mentiroso después. Es algo que le pasa a todo el mundo tarde o temprano. Llegará un día en que será demasiado vieja. Ámbar miró fijamente sus pies en silencio. ¿Se va a morir la abuela?, suspiró Crow. Sí. Oh. Amber evidentemente entendía el concepto de la muerte, incluso a su edad. Tier probablemente la había estado preparando sutilmente para ello desde hacía tiempo. Habría empezado dejándola ver animales muertos y luego leyendo libros sobre el tema. De la misma manera que sus sobrinas habían ido conociendo poco a poco la idea de la violencia y de los hermanos Grimm. Siempre con distancia, pero siempre con profunda honestidad. Se podía mentir a los niños sobre Papá Noel y cómo se hacían los bebés, al menos durante un tiempo, pero si los niños querían convertirse en cazadores, tenían que saber lo reales que eran los peligros. No quiero que la abuela muera, lo sé. La rodeó con los brazos y la atrajo hacia sí. Y estoy seguro de que Tier tampoco quiere dejarte sola. Pero, en cierto modo, tienes suerte. Hay muchos niños de tu edad que no tienen abuela, ni mamá ni papá. Y luego están los que tienen abuelas malas que les hacen daño. Amas a tu abuela, ¿verdad? Amber asintió. Qué bien. Hay un dicho que quizá no entiendas por un tiempo, pero dice así: es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. Sabía que no sería de mucho consuelo. No lo había sido cuando murió Summer. Sé que dolerá por un tiempo, pero deberías estar feliz de haber tenido a tu abuela en tu vida. Amber no respondió. Sabía que ella quería que le dijera que estaba equivocada, que Tier estaría bien, que lo estaba imaginando todo y que nada cambiaría. Crow deseó haberlo hecho, pero no serviría de nada más que convencerla de que podía ignorar lo que estaba sucediendo. Era mejor que Amber supiera lo que iba a pasar y tuviera tiempo para estar con Tier y despedirse. La alternativa era que Amber la perdiera de repente un día, sin palabras, sin despedidas. Intenta sonreír por ahora, le susurró a la niña asustada. Tu abuela no se irá a ningún lado ahora mismo. Tendrás tiempo con ella, y es mejor que lo aprecies. Le frotó la espalda mientras ella sollozaba, girándose en su regazo para presionar su cara contra su camisa. Tranquila, dijo, meciéndola mientras lloraba. Todo irá bien. Yo te cuidaré. Había dicho que haría lo mismo en el futuro. Y entonces le había fallado a Amber, lo haré mejor esta vez, Amber. Te lo prometo.